Regreso a mi hogar con ansias tras un extenso periodo de viajes, anhelando únicamente el reconfortante refugio de mi cama. En los últimos meses he experimentado una intensa combinación de viajes aéreos y estancias en diferentes habitaciones, y anhelo la comodidad acogedora de mi hogar. Al llegar a casa y cerrar la puerta sin hacer ruido, la tranquilidad que intento encontrar se ve interrumpida de inmediato. La vista que se despliega ante mis ojos me sorprende y maravilla de una forma inesperada. Esa es su ubicación para sentarse. En el sofá de la habitación, mi hijo Haruki descansa, mientras la tenue luz de la lámpara proyecta un brillo brillante en la escena. Observo cómo él se ruboriza, su mano se desplaza hacia su frente y siento cómo mi corazón se detiene brevemente. Ajeno a mi existencia, inmerso en su propio universo, sus ojos fijos en la pantalla de su ordenador, sin percatarse de que estoy presente. Al entrar, él no presta atención a mi presencia, lo que me hace sentir paralizado e indeciso sobre cómo actuar. Diversas emociones me abruman en este momento. Él es Haruki, el niño que he conocido desde que era pequeño, el hijo que mi esposo trajo a nuestra boda. Desde vacaciones en familia hasta desayunos dominicales, hemos disfrutado de numerosos momentos juntos. Lo he visto crecer, hemos compartido momentos alegres y tristes, y siempre hemos mantenido una conexión especial. Pero nunca me habría imaginado algo así. Por un instante fugaz, pienso en alejarme para respetar su intimidad. Sin embargo, mis pies permanecen en la misma posición. Austin, sensación de curiosidad y coraje me embarga, así que opto por participar en esta peculiar actividad. Un travieso pensamiento se desliza en mi cabeza, haciéndome considerar que esto podría ser el inicio de algo fascinante. Por lo tanto, respiro hondo, aclaro mi garganta pausadamente para hacer saber que estoy presente. Haruki se queda impresionado por el sonido, su mano se queda inmóvil, una mezcla de dolor y sorpresa se refleja en su rostro. Los ojos rebosantes de asombro se cruzan con los míos, y vivimos un instante prolongado de conexión sin palabras, el ambiente cargado de mensajes inesperados. Opto por abordar esta situación con una madurez que dudaba poseer, manteniendo mi compostura. Saludo a Haruki con tranquilidad, manteniendo mi tono de voz sereno y controlado. No imaginaba verte aquí a estas alturas del día. Se puede sentir claramente su estado de gestación. Intenta articular palabras abriendo y cerrando la boca repetidamente. Sir. Sir. Está vociferando. No creía que alguien regresaría tan rápidamente. Aquí me encuentro. Contesto con una suave sonrisa. Observo sus ojos fijos en mi sombrero y elijo continuar con la charla. Aunque tu padre no se encuentra presente en este momento, se espera que esté en casa mañana. Creí que interrumpiría mi ritmo y regresaría pronto. Al hablar, percibo cómo baja la mirada, mostrando claramente su incomodidad. Doy un gran salto hacia adelante al adentrarme en el mundo de lo extraño y seductor. Por favor, continúa hablando, Haruki, no deseo interrumpirte. Siga adelante, por favor. No voy a emitir juicios. Cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades, al fin y al cabo. Observo una gran cantidad de expresiones que se desplazan por su rostro, confusión, curiosidad y un toque de algo más sombrío, algo que permanece oculto. Existe una parte de mí que cuestiona si cometí un error significativo, sin embargo, la emoción de lo que está por venir me mantiene firme en este momento. No me parece posible. Susurra con voz apenas por encima de un susurro. Tonterías, mi querido. Tú eres un varón, ¿cierto? ¿Requieres asistencia en algo? Imagino mi voz llena de entusiasmo ante un reto. El silencio que sigue es denso, cargado de pensamientos sorpresivos. He rebasado un límite, traspasado una frontera, y aguardo su respuesta con un aliento contenido. Al final, sus lágrimas caen con un sonido que refleja su aceptación. Sara, necesito tu asistencia. Siempre estoy ausente en los momentos más cruciales. Mi nombre resuena en mi espalda, creando una combinación de cercanía y riesgo. Me acerco más a él con deseos de cuidar y seducir al mismo tiempo. Para esta noche, Lorenzo, puedes pensar en mí como tu guía. Estoy disponible para asistirte con esta tarea. A medida que me acerco, sus gritos resuenan, evidenciando su indecisión. Sin embargo, tengo la certeza de que debo superar este obstáculo y descubrir los límites de esta nueva dinámica. ¿Acaso dudas de mi confianza, Lorenzo? Le cuestiono con delicadeza. Sus ojos transmiten un mar de dudas mientras emite un grito apenas audible. Sentado a su lado, mi fragancia impregnándome, me convierto en un cómplice silencioso en esta peculiar danza.
Observa y adquiere conocimientos, Lorenzo. Lanzando un grito sujetando el lugar al que se dirigió, mi cabeza ya dando vueltas ante las ramificaciones de esta elección desesperada. Lo que sucede a continuación resulta tan emocionante como vedado. Asumo el rol de líder, guiándolos a través de regiones desconocidas. Me transformo en un confidente y maestro desafiando límites, atravesando momentos monótonos y disfrutando de instantes de cercanía apasionada. Al caer la noche se funde con la mañana y los sucesos quedan sin mencionar. La carga de nuestro misterio compartido se siente cada vez más pesada entre nosotros. ¿De qué manera habría podido anticipar el rumbo que tomaría mi vida en esa jornada corriente? Shinji estaba sentada detrás de Lorenzo en la mesa de la cocina. La luz matutina revelaba la tensión en el ambiente, enfrentándome a las consecuencias de nuestras decisiones impulsivas. Las experiencias de la noche pasada siguen pareciendo una combinación surrealista, y era evidente que Lorenzo estaba atravesando un torbellino de sentimientos. Lamento mucho, Sara. Comenzó. Su tono grave ha vuelto. Me quedé inmóvil al verte. Ruborizó su mirada, enfocándose intensamente en el patrón intrincado de la tabla, como si estuviera buscando un refugio y su diseño familiar. Me sentía confundido ante la situación y no sabía cuál era la mejor forma de responder. Mi corazón se fue hacia él. No solo se trató de la defensa en su tono de voz, su vulnerabilidad era poco común y se reflejaba en sus rasgos. Observé a Lorenzo evolucionar desde un niño curioso hasta un joven reflexivo, en ese instante contemplé todas las facetas de su personalidad. Me gustaría persuadirlo para que brinde la comodidad que parecía estar buscando. Está correcto, Lorenzo, expresé pausadamente, mostrándole una sonrisa acogedora. No hace falta que te disculpes. En algún momento de nuestras vidas, todos nos encontramos en situaciones en las que nuestros anhelos nos impulsan a mejorar. Ella me miraba con unos ojos centelleantes, reflejando sorpresa y alivio, disipando la tensión en su rostro. ¿De verdad? ¿Comprendes la idea? La expresión en sus ojos era evidente, lo que me hizo notar que estaba batallando con algo más que solo sorpresa. Enfrentaba un desafío de gran envergadura, uno que posiblemente había sido ignorado durante mucho tiempo. Experimentar esto superaba con creces un salto de 1.000.000 de corazones a corazones. Opté por hacer el esfuerzo adicional. Aseguré a Lorenzo que lo haría. Entiendo que es un desafío, pero podemos abordar el tema. No es necesario aguantar el dolor en secreto. Estoy aquí para estar a tu disposición y apoyarte en lo que necesites. Al notar que su respiración se aceleraba y sus ojos se abrían más, parecía que mi propuesta había provocado una reacción en su interior. Elevándose hacia el frente con las manos entrelazadas sobre su plato, su voz rozando el tono de un grito. ¿Realizabas esa acción en mi favor? ¿Cuál sería la acción que podríamos llevar a cabo? La auténtica sinceridad de su pregunta me conmovió, así como la esperanza que parecía traslucirse en su vacilación. En ese momento tomé una determinación que transformaría definitivamente el rumbo de nuestras vidas. Anuncié con tal seguridad que me impresionó a mí mismo. Comenzaremos abordando los fundamentos, la comunicación, la confianza y quizás un toque del arte de la seducción. Son acciones modestas, pero marcarán el inicio. En el momento en que pronuncié mi palabra, un silencio profundo invadió la habitación. Fue posible presenciar la lucha en su rostro. Austin, combinación de curiosidad, temor y un instinto más primitivo. Se diría que en su interior se libraba un conflicto entre la carga de las reglas sociales y la atracción por lo prohibido. Sin embargo, Sara, me gustaría expresar. A pesar de nuestra cercanía constante, sigue siendo mi abuela. ¿No te parece? No tengo idea. ¿Estoy en un error de alguna manera? Las palabras que pronunciaste llegaron directo a mi alma. Era consciente de que se trataba de un delicado equilibrio, capaz de transformar por completo nuestras vidas. Sin embargo, en ese instante experimenté un anhelo inesperado de sobrepasar las expectativas. Al acercarme a la mesa, pasé suavemente mi mano sobre la suya para limpiarla. La familia va más allá de los lazos de sangre, Lorenzo. Comencé. Poseo una voz delicada, pero firme. En ocasiones es fundamental estar presente para los demás sin importar la situación. Mi deseo es brindarte asistencia. Si esta es la capacidad que poseo, que así sea. Juntos daremos este paso. La mañana se iluminó con mayor intensidad gracias al sol, como si estuviera festejando nuestra elección. Al observar a Lorenzo a los ojos noté una transformación, un destello de decisión que poco a poco sustituía la incertidumbre inicial.
Lanzó un grito apenas perceptible, pero cargado de profundo significado. «Entendido, Sara». En este momento su tono de voz denotaba mayor seguridad. «Puedes contar conmigo, podría convertirse en nuestro secreto compartido. La forma en que creamos una bondad especial. Me encuentro preparada para recibir mi primer curso». Austin sonrisa se dibujó en mis labios y en ese instante supe que nuestra conexión había cambiado para siempre. Aunque el sendero por delante se presentaba complicado y seguramente lleno de obstáculos, resultaba imposible resistirse al atractivo de esta emocionante travesía sin rumbo fijo. Después de nuestra conversación que nos impactó, los días que vinieron adquirieron una dinámica distinta, caracterizada por un acuerdo sorpresivo entre los dos. Soy Sara, la figura principal de este hogar. Me vi enfrentando un nuevo desafío que despertó en mí emociones encontradas. Lorenzo se había convertido en mi alumno, apreciado y apasionado por igual. El lugar donde vivimos, antes un símbolo de familiaridad, se transformó en un escenario de aprendizaje, donde las enseñanzas sobre anhelo y vínculos humanos surgieron de forma sorpresiva. Comencé a instruir a Lorenzo en el dominio de la astucia, una herramienta de gran poder en el ámbito de la conquista. Diariamente selecciono con detenimiento mi atuendo, convirtiendo mi vestimenta en una herramienta didáctica. Austin blusa de color liso con pliegue en la parte posterior, o una camiseta holgada. Cada vestido enseñó algo de manera única, lo que le permitió conservar un toque de enigma mientras sus emociones eran estimuladas. Lorenzo, siempre atento, percibiría estas modificaciones leves, un destello de comprensión reflejándose en su mirada. Después de un comienzo sombrío, poco a poco emergieron momentos de coraje, como si estuviera adquiriendo la capacidad de influir en los demás. En una tarde específica, me deslicé por la habitación con un vestido de verano ligero, su estampado floral vibrante moviéndose al compás de mis pasos. Me di cuenta de que me observaba fijamente, sus ojos se posaban en las hermosas formas que señalaba. Al notar su creciente interés, detuve mi acción y permití que el creador se adhiriera a mi piel, revelando una imagen pero conservando un toque enigmático. El aliento se le quedó atascado en la garganta, y parecía percibir los anhelos dando vueltas en su cabeza. Hablé con calma, mencionando la paciencia a Lorenzo mientras mi voz resonaba en la habitación. La gradual manifestación de la hermosura, la habilidad de tener presente a alguien. Me mantuve a flote, permitiendo que el vestido se deslizara a mi alrededor, como si fuera una prolongación de mi ser vivo y respirante. El secreto radica en el control de la tensión, generándola, conservándola y, en el momento menos predecible, liberándola. Shinji conversaba, noté cómo él asimilaba este nuevo conocimiento. Miraba con intensidad la escena seductora frente a él, pero de repente su percepción cambió por completo. Fue algo más profundo que simplemente una conexión física. Se trató de aprovechar el poder de la sugestión para convertir lo extraordinario en algo cotidiano. Nuestras jornadas se transformaron en una danza sutil, donde cada movimiento enseña a descubrir y a ceder. Pasé a ser su instructor, compartiendo sabiduría acerca de las intricadas facetas de la pasión humana, un universo que se manifiesta de forma sutil y tangible. Cada vez que me mostraba sutilmente, notaba cómo su seguridad aumentaba y sus barreras caían ante la tranquilidad de nuestra interacción. En una lección distinta, opté por resaltar mi lado femenino al llevar unos pantalones junto con una blusa corta, acentuando así mi figura. La expresión facial de Haruki al ingresar a la habitación indicaba que le gustó lo que vio. Observé cómo cada vestido narraba una historia distinta, deteniéndome frente a la puerta. El objetivo es atraer la atención, provocar emociones y generar un deseo de saber más. Exploramos más allá de los límites de una prenda, investigando los códigos de contacto y los papeles de cercanía y lejanía. En cualquier instante podría encontrarme observando de cerca, mi aliento choca contra su mirada. Siguiendo adelante con una separación equilibrada, permitiendo que la tensión se intensifique entre nosotros. Estas lecciones fueron inherentes, alternando lo físico con lo mental, instruyendo a Haruki en la identificación y la integración de sus anhelos. Explicaba mientras nos mirábamos de frente a escasa distancia, que todo consistía en abrazar tus anhelos sin reservas. El modo en que expresas tus deseos es tan importante como los deseos en sí mismos. El cuerpo se comunica a través de su propio lenguaje, el cual es fundamental comprender y atender de manera adecuada. En este instante presencié cómo Haruki evolucionaba, su primera etapa de sombras transformándose en una mayor comprensión de su persona y de las complejas dinámicas de la interacción entre personas. La enseñanza se centraba tanto en la exploración como en el dominio de habilidades técnicas, y me alegré al notar su aumento en confianza. Nuestra trayectoria poco convencional,
construida a partir de las experiencias cotidianas, enfrentó diversos retos y dudas. A pesar de ello, con cada avance modesto, Haruki se acercaba cada vez más a dominar las disciplinas que había planeado transmitirle. Experimenté un profundo orgullo al ver su avance, acompañado de una emoción sorpresiva y una sensación de libertad interna, al darme cuenta de que también estaba creciendo a lo largo de esta experiencia. Al caer la noche de ese fin de semana desafortunado, una sensación de energía recorría el ambiente de nuestro hogar en silencio, presagiando lo que la noche nos depararía. Las luces tenues y el silencio que reinaba después de la cena siempre habían brindado cierta privacidad a nuestras noches, pero en esta ocasión, todo estaba dispuesto para adentrarnos en un lugar desconocido e inexplorado. Con un tono solemne y teatral, me dirigí a Lorenzo y le informé que era momento de llevar su aprendizaje al siguiente nivel, estimado alumno. Su mirada reflejaba una rápida curiosidad, combinando nerviosismo y ansiedad, una expresión que se había vuelto familiar durante nuestros últimos días de enseñanza poco convencional. Me encantó interpretar al misterioso maestro, analizando sus respuestas y siguiendo de cerca su avance. Esta noche podríamos probar algo distinto, una sesión práctica. Al percibir su creciente emoción, lo conduje hacia la habitación con una sonrisa cómplice dibujada en mi rostro. En la noche de hoy, nos sumergimos en un análisis más detallado, investigando las acciones y respuestas. Me desplacé para que él ocupara el espacio a mi lado en el sofá, con sus ojos resplandeciendo entre mí y la pantalla de la televisión, una interrogante silenciosa tomando forma en su rostro. Tomé el control remoto y al encender la televisión, se mostraron escenas de gran intimidad de manera explícita. Al darse cuenta de lo que pretendía, su respiración se entrecortó y un susurro escapó de su garganta. Hasta este momento Lorenzo he impartido una lección principalmente teórica, le dije con tranquilidad a pesar de la naturaleza provocativa de las imágenes. Es el momento adecuado para comprender cómo se manifiestan esos anhelos en la realidad física. Shinji intentaba apartar la mirada de la pantalla. Pude notar la lucha reflejada en sus ojos. Era evidente que este aspecto de nuestra educación poco convencional resultaba emocionante y lleno de nerviosismo. Me acerqué aún más, permitiendo que mi fragancia nos envolviera. Mi existencia a un punto de apoyo reconfortante y tentador ante las imágenes seductoras que nos rodean. Observa y adquiere conocimiento. Di un grito. Observen su movimiento y su interacción mutua. Estas acciones no solo constituyen simples gestos, sino que se asemejan a elegantes pasos de baile, cada uno cargado de determinación y entusiasmo. Shinji se sumergen en ese baile, es crucial que aprendas a coordinar tus movimientos con tus anhelos. Shinji se desarrollaba la escena, me di cuenta de que Lorenzo estaba concentrado, tratando de seguir lo que sucedía en la pantalla, con las manos en el aire y una actitud corporal indecisa. Se enfrentaba a una batalla interna entre sus nervios y su conciencia física. Menudo sorprendido, Lorenzo. Experimenté una leve sensación de ánimo al percibir su indecisión. Reproduce el compás. Experimenta la sensación del movimiento. El enfoque no radica únicamente en el aspecto físico, sino en los sentimientos que lo guían. Permite que sean tus anhelos los que te conduzcan. En ese momento dudó un instante y tomó una respiración profunda. Comenzó a bailar la coreografía seductora, sus movimientos fueron enérgicos al principio, pero poco a poco adquirieron suavidad. Las miradas continuaban siguiéndome, en busca de aprobación y validación sobre mi rumbo. Exactamente así es. Experimenta la cadencia. Con valentía, mi voz resonante me condujo a través de la coreografía. Libérate de tus barreras mentales. Se trata de una charla íntima entre tú, tu ser físico y tus anhelos. A medida que la situación se volvía más tensa en la pantalla, Lorenzo actuaba en consecuencia. Observé con fascinación cómo comenzó a explorar los movimientos y la energía de su cuerpo, viendo cómo su duda inicial se desvanecía ante la intensidad del momento. Con los ojos cerrados, sumergidos en una búsqueda de placer y su rostro mostrando una expresión de serena concentración. La atmósfera cinematográfica se hizo presente cuando Lorenzo finalmente abrió los ojos, su mirada se encontró con la mía, reflejando tanto éxito como fragilidad en su rostro. La sala se encargó de la energía de nuestra reunión de descubrimiento. Se había logrado llegar a un nivel de comprensión completamente nuevo. ¿Observas? Expresé con claridad el orgullo en mi tono de voz. La cuestión radica en abrazar tus impulsos, superar el miedo y tener fe en la comunicación de tu propio ser. Se trata de una herramienta de gran potencia, una fuerza que puedes controlar. Tras ese momento de silencio, surgieron interrogantes inesperadas y revelaciones sorprendentes. Noté cómo Lorenzo reflexionaba sobre lo sucedido durante la noche,
las consecuencias de este importante avance en nuestra particular amabilidad y cómo afectó su comprensión evolutiva de sí mismo. Mediante esta metodología educativa innovadora, nuestra conexión experimentaba un cambio, reconfigurando la interacción y orientando a Lorenzo en la exploración de estas zonas desconocidas. También me encontraba explorando diferentes aspectos de mi ser, navegando a través de una red intricada de anhelos y razones. Al elegir el motivo nocturno constante, opté por desafiar los límites de Lorenzo, poniendo a prueba la solidez de su confianza y la profundidad de nuestra singular experiencia de aprendizaje. Opté por una película en particular para la clase de esta noche, la cual sabía que sería desafiante y estimulante, una elegante danza de pasión y afecto. Al comenzar la escena, pude ver a Lorenzo y percibí los ligeros cambios en su actitud que me resultaban tan conocidos durante nuestra formación poco tradicional. Anoche le pedí que comprendiera a fondo cómo funcionan las sensaciones placenteras, expresé, mirándolo fijamente. Es fundamental estar atento a las percepciones y respuestas, ten presente que no se trata únicamente de lo que se ve, sino de las sensaciones que despiertan. La creación del ritmo en las películas llevaba a los actores a moverse en silencio, lo que aumentaba su pasión, al igual que ocurría con Lorenzo. Presencié la confrontación manifestada, una batalla entre su reacción corporal en aumento y las normas sociales que impusieron la obligación de disimular esas necesidades. Lorenzo percibe cómo mi voz se convierte en un contrapunto suave a medida que la tensión aumenta. Deja de resistirte, permítete soltar por esta ocasión. Mis palabras lograron derribar las barreras de sus reservas y él cedió, dejando que la situación lo abrumara. A medida que la película progresaba, nuestra charla se transformaba en una interacción en tiempo real, convirtiéndose en una sesión de orientación dinámica. Cada paso que di mi voz resonaba constantemente mientras la emoción iba en aumento. Adelante, continúa. Shinji observaba las acciones en la pantalla, sentí un impulso de emoción. Sí, más veloz de esa manera. Observé maravillado cómo su cuerpo se desplazaba al compás de las imágenes, mientras contemplaba la danza fascinante de placer físico. Experimentó una revelación al comprender el lenguaje de su propio ser, adoptando una actitud sin remordimientos hacia un universo de pasión, en lugar de adoptar comportamientos restrictivos. En el momento culminante de la escena, Lorenzo logró un nivel de emoción que me dejó asombrado. Con los ojos cerrados y el cuerpo al descubierto, emitió un leve susurro apenas perceptible, y era consciente de haber alcanzado un logro importante. Sin embargo, la exploración que estábamos llevando a cabo aún no había finalizado. Sí. Lorenzo suspiró admitiendo que nunca había logrado hacerlo, mientras sus ojos permanecían abiertos, reflejando sorpresa y fragilidad en su mirada. Disminuye un poco la fuerza. Expresé que habías llevado la experiencia a un nivel superior. Siento mi voz llena de contento y un indicio de satisfacción. Todavía no ha finalizado. Siempre hay más por descubrir, nuevas fronteras por explorar. Mi valentía al hablar no nos abandonó, y por un instante permanecimos en silencio, reflexionando sobre lo sucedido durante la noche y sus consecuencias. El ambiente carecía de humedad con insinuaciones inaudibles y la temperatura persistente de nuestro hallazgo en común. Su voz le comunicó a Lorenzo Raspi que la situación era un reto, manteniendo así el control. Austin sonrisa se dibujaba en su rostro mientras me aproximaba hacia la calidez de su aprobación. El dominio personal es simplemente una faceta de la vivencia, Lorenzo. En ocasiones el verdadero proceso de aprendizaje se inicia al perder el dominio de la situación. Al escuchar mis palabras, sus ojos se iluminaron con la posibilidad y el riesgo, y la fragilidad reflejada en su mirada indicaba su disposición para adentrarse en esta faceta de la enseñanza. Shinji avanzaba la película, pasábamos a la siguiente escena, lo que añadía un toque sensual a nuestra conexión emocional en desarrollo. Le sugerí que se relajara y se animara a unirse al siguiente episodio de esta experiencia sensual. Junto al excelente maestro, alcanzarás niveles superiores. Se trata de expandir los límites en compañía. La noche transcurrió, al igual que nuestras tareas. Shinji nos sumergíamos en una conexión profunda, las películas se desvanecieron ante nuestros ojos, descubrí que al guiar a Lorenzo, estaba explorando facetas inexploradas en mi interior, cuestionando los límites de mis propias aspiraciones y puntos de vista. La promesa flotaba en el ambiente, la tentación de seguir adelante resultaba ser una atracción irresistible que no se podía desatender. De esta manera proseguí enseñando, motivando y cautivando, teniendo presente que estas enseñanzas tenían un propósito tanto para mí como para mi estudiante entusiasta. La intensidad de la lección nocturna era única. El foco de su trabajo estaba en la materialización de los anhelos y en los detalles de la conexión corporal.
Sinji la película se proyectaba, Lorenzo experimentaba un viaje interior tumultuoso guiado por el silencio, observando atentamente cada detalle y cada matiz emocional interpretado por los actores en la pantalla. No obstante, noté una renovada disposición en él, un anhelo de trascender la mera contemplación de la cercanía física y dirigirse hacia la implicación activa. Observando hacia adelante con nuestros dedos entrelazados, percibía una creciente tensión oculta bajo su aparente calma. Le expresé a Lorenzo que el toque tiene un gran poder comunicativo, hablando con calma y reflexión. Se convierte en una forma de comunicar, de descubrir y de ilusionarse con los anhelos más básicos. Su respiración se agitó y pude percibir una expresión decidida en su mirada al mover sus manos, las cuales yo mismo incité a delinear su figura, experimentando la sensación como si la estuviera descubriendo por vez inicial. Su caricia fue delicada, pero adecuada, una exploración cautelosa de las satisfacciones naturales de su propio cuerpo. Lorenzo, percibe la cadencia de tu ser, me llené de valor, mi voz guiando la travesía de su emocionante ascenso. Permite que tus manos te conduzcan, mostrándote el idioma de la recompensa. Al asimilar esta enseñanza, sus gestos se volvieron más firmes, sus manos acariciando su piel con una mayor atención y determinación. Sus ojos, en un momento de profunda concentración y lejanía, fueron testigos de su comprensión del arte de la exploración física. En ese instante decidí llevar la enseñanza un poco más allá, avanzando hacia un límite más audaz. Al levantarme, mis labios rozaron su ojo, la proximidad de nuestros cuerpos resultó en un estímulo poderoso. Deseo que me acaricies ahora, Lorenzo. Descubre la sensación en el momento y disfruta al máximo. Comparte la satisfacción. Detuvo su acción, mostrando sorpresa y nerviosismo en su mirada al abrir los ojos. Hubo un instante de duda entre nosotros, un breve silencio en el que el universo pareció detenerse para observar su aliento. Después, con determinación en su actitud, sus manos pasaron de su propio cuerpo al mío, trazando los contornos de mi espalda y luego descendiendo lentamente por las curvas de mi cuello. Era pausado en su manera de actuar, pero emanaba una energía impregnada de pasión intensa. Al cerrar los ojos, reviví las sensaciones intensificadas por la conexión profunda y la cercanía que habíamos forjado juntos. Sinji, sus dientes exploraban mi espalda y brazos al descubierto, el calor de su contacto marcaba mi piel, indicándome que lo había llevado a un lugar de profundo descubrimiento. Excelente, Lorenzo. Me di palmaditas, mis ojos fijos en él. Experimenta la fuerza que nos une, el goce que compartimos y nos entregamos mutuamente. Aquí se encuentra la verdadera esencia de la conexión física, un baile compartido de pasión. A medida que se desarrollaba la trama de la película, nuestra interacción física también evolucionaba. Motivado por los avances logrados, opté por llevar a Lorenzo más allá de la etapa de exploración, adentrándolo en una vivencia más intensa y participativa. Vamos a adentrarnos un poco más, ¿verdad? Hice una propuesta. Mi voz se quebró al enfrentar un reto ameno y entretenido. Siguiendo una guía fácil, coloqué sus manos y observé las acciones de los personajes en la pantalla, esta vez a mi lado. El instante fue marcado por la posibilidad de alcanzar una conexión y comprensión más profunda y significativa. Lo conduje a lo largo de los pasos, mi respiración marcando su cadencia, nuestros cuerpos danzando en armonía, cada caricia y movimiento una revelación que compartíamos juntos. Bajo mi dirección, sus manos comenzaron a explorar el lenguaje de la pasión y el anhelo, descubriendo cómo expresar los deseos más íntimos a través del tacto. Al mismo tiempo que aparecíamos en la pantalla y en la habitación, Lorenzo experimentó una intensa emoción gracias a mi apoyo y ayuda física. Durante el viaje, sus ojos resplandecían de asombro al encontrarse con los míos, y juntos experimentamos una sorprendente percepción de lo lejos que hemos llegado y de las nuevas tierras que nos aguardan por descubrir. La noche pasada demostró lo poderoso que puede ser la confianza y la orientación en la vida de Lorenzo, representando un avance significativo en su camino hacia el autoconocimiento y la expresión de su sensualidad. Tras la noche llena de revelaciones, una fuerte combinación de anhelo y hallazgo se percibió en el ambiente, motivándonos a adentrarnos aún más en el sendero inexplorado de nuestra aventura en común. Con determinación alcancé a Lorenzo en el rincón de la habitación, mis ojos ávidos lo instaban a unirse a mí sin posibilidad de resistirse. Anoche estuvo marcada por la intención de traspasar límites, sumergirnos por completo en el inesperado escenario de nuestra unión y disfrutar plenamente de los momentos de entrega y felicidad compartidos. La habitación, abrazada por la suave oscuridad de la noche, se transformó en nuestro refugio, un espacio íntimo creado para nuestra ceremonia confidencial. El silencio reinaba,
solo interrumpido por nuestra respiración y el suave susurro de las hojas, intensificando el instante y aumentando la emoción latente bajo nuestra piel. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, iluminando el rostro ansioso de Lorenzo con un tono azul brillante, me encontraba frente a él, listo para comenzar una sinfonía de deleite sensual como su guía silenciosa. Antes de que empezáramos nuestra pasión compartida, noté las preguntas reflejadas en sus ojos, una combinación de nerviosismo y emoción. En esta noche el objetivo es abrazar a un extraño, Lorenzo, suspiré, mi aliento mezclándose con el suyo. Partiremos hacia donde nuestros anhelos nos lleven, descubriendo los rincones de nuestra unión. Con estas palabras encendí la hoguera de la oscuridad, el inicio de un rito que dejaría una huella imborrable en los dos. Observó atentamente cómo me movía, sus manos se desplazaban con seguridad siguiendo un lenguaje inesperado y la pasión que había surgido entre los dos. En la tranquilidad de la habitación, nuestros cuerpos se comunicaban a través de caricias, descubriendo y familiarizándose con las siluetas del otro, sintiendo la suave presión de sus manos en mi espalda, el roce de sus labios en mi cuello. Cada vez que nos abrazábamos, una corriente eléctrica recorría todo mi ser. Nuestras acciones se comunicaban como en una conversación, cada contacto expresaba nuestra pasión compartida. Al ingresar de repente a la sala de emergencias, nuestros cuerpos se sincronizaron y nuestra respiración se volvió más rápida. Experimenté la vibración de su pulso bajo mis dedos, el calor químico de su piel contra la mía, una manifestación física de nuestra creciente pasión. Cada vez que nos abrazábamos avanzábamos hacia un límite desconocido, un punto donde nuestros universos se fusionarían en una armonía apasionada. La velada se transformó en un divertido juego de seducción. Cada baile nos acercaba más a la culminación de la pasión. Cada gesto, cada exclamación representaba un paso más en la profundidad de nuestra vivencia en común. Durante la noche el aire vibraba con el sonido de nuestras respiraciones entrelazadas, cada exhalación y susurro formaban parte de la armonía de nuestros seres. El aumento gradual irrumpió como una tormenta destruyendo los cimientos de nuestras emociones. Nuestros movimientos coincidieron en una danza agitada, una manifestación inusual de nuestra ansia compartida. Lo conduje, después me rendí, intercambiando nuestros roles en una dinámica sincronizada de dominio y fragilidad. En ese instante no éramos únicamente profesora y alumno, abuela y nieto, sino dos individuos conectados de manera primordial y física. Cuando alcanzamos el punto álgido de la pasión, la luz de la luna resplandecía con mayor intensidad, revelando la singular y bella verdad de nuestra profunda bondad. En la habitación resonaban nuestros fuertes voces, evidenciando la pasión con la que explorábamos juntos. En el silencio que siguió al concentrarnos, nuestros cuerpos se aproximaban con el sudor, la comprensión de lo que acabábamos de presenciar nos sorprendió. Anoche no se trató únicamente de descansar el cuerpo o de investigar nuestros anhelos, sino de forjar un vínculo esencial y profundo, una benevolencia elevada por el ritual del contacto físico. Los dos coincidimos en que esto trascendió más allá de ser simplemente una enseñanza o un momento de disfrute compartido. Resultó ser una vivencia que cambió nuestra perspectiva, un recorrido hacia lo más íntimo de nuestro ser, donde hallamos un amor sincero, una fidelidad inquebrantable y una pasión que rebasaba los límites de las relaciones convencionales. Anoche demostró claramente la fuerza del rendirse, mostrando hasta dónde nos pueden llevar la confianza, la orientación y la pasión, llevándonos a un punto sin retorno. Cruzando la bañera, nuestros cuerpos se alzaron bajo la lluvia de agua tibia, intercambiando una mirada familiar que indicaba que la noche aún no había llegado a su fin. Nos sorprendió llegar a un acuerdo inesperado. El cuarto de baño, resonando con el latido constante de la bañera, se transformó en una prolongación de la privacidad de la habitación, un espacio donde las reflexiones de la noche podían desarrollarse de manera fluida. Dirigí a Lorenzo a permanecer debajo de la bañera, notando cómo la tensión de la noche anterior abandonaba nuestros cuerpos, solo para ser sustituida por un profundo pesar. El agua caliente que cayó sobre nosotros actuó como un ritual de purificación, eliminando los últimos vestigios de limitación y cohibición de nuestras mentes y cuerpos. En ocasiones comencé a hablar, mi voz resonando entre las gotas de agua que caían. Las lecciones más valiosas consisten en dejar que nuestros cuerpos sigan su propio camino, en entregarnos a los anhelos que nos invaden como nubes. Con sus ojos resplandecientes por el reflejo del agua, clavados en los míos, captaron la propuesta que flotaba en el gélido aire. Sin decir nada, me abrazó y con movimientos pausados acercó sus manos hacia mí, reduciendo la distancia que nos separaba. En los reducidos espacios de los baños, nos sumergimos en un baile inédito. Mi cuerpo, pegado al suyo, cobró vida con cada emoción,
cada caricia intensificada por el roce húmedo de nuestra piel. Las manos, llenas de la intensidad de la noche, recorrieron mi cuerpo con seguridad y entusiasmo, admirando cada contorno y sombra, convirtiéndome en su lienzo para expresarse. Con cada contacto preciso, cada extremo nervioso se activaba, cada instante transformándose en una melodía íntima de percepción. Al recostarme en el suelo cálido y sentir el contraste con mi piel caliente, los dedos de Haruki siguieron el curso del agua, dando inicio a una nueva aventura de descubrimiento. La firmeza de su contacto previo era reconfortante, provocando una elongación en mi respiración y una sensación de apertura en mi cuerpo. La combinación de sensaciones en los baños y la intensa sombra intensificaron la vivencia sensorial, volviendo las reacciones de nuestro organismo aún más evidentes. El fluir del agua sobre el suelo generó un ritmo que contrarrestaba la aceleración de nuestros latidos y el flujo sanguíneo en nuestras venas. Mi voz instaba desde arriba del suelo a vivir el presente, descubriendo una mayor amplitud en el cálido ambiente. Permite que tu cuerpo reaccione, te conduzca y te lleve hacia el abismo del disfrute. Agarré su mano, mojada por el abrazo del baño, y la envolví fuertemente alrededor de la mía, invitándola a explorar las capacidades de su recién adquirido dominio. Al maestrear los contornos de mi cuerpo con su cadencia y enfermedad, nuestra antigua sinfonía de gemidos y alaridos evolucionó en una novedosa vivencia sonora, un cántico apasionado, nuestro íntimo concierto, resonando a través de las paredes del cuarto de baño. Austin, breve descripción enriquecida por la capacidad evocadora del baño. Nos entregamos a los instintos y deseos primitivos que controlaban nuestros seres, reconociendo en silencio la profunda unión que habíamos forjado mediante nuestras aventuras juntos. Nos encontrábamos en ese lugar, debajo del hielo que se derretía lentamente, con el aire cálido quemando nuestras pieles sobrecalentadas. Mis ojos se encontraban con los suyos, y en su mirada podía percibir la misma empatía que albergaba en mi ser. La noche había terminado con una vivencia que cambió nuestras vidas, un poder que ninguno de nosotros había anticipado. Compartir el baño no solo implicó una liberación corporal. Se trató de descubrimientos recientes sobre el tema, una entrega más intensa a los anhelos y una fe sólida en el viaje que nosotros, como compañeros poco convencionales, habíamos emprendido juntos. En la penumbra de nuestro cuarto de baño, una vez que el último trozo de hielo se derritió y el zumbido de los ventiladores se desvaneció, nos vimos envueltos en el cálido ambiente seco del baño, dejando atrás de inmediato el mundo al otro lado de la puerta. Haruki y yo, con nuestros cuerpos aún en penumbra, resplandeciendo bajo una luz tenue, vivimos un instante íntimo impregnado de una comprensión indescriptible. En nuestra relación alcanzamos un punto crítico donde los roles familiares se difuminaron y surgió una conexión nueva y fascinante, un cruce del cual no había vuelta atrás. Las interrogantes inesperadas se hicieron presentes en el ambiente, cuestionando el significado de esta transformación, nuestra identidad resultante y lo que nos deparaba en el futuro. En el ambiente se percibía una fuerte tensión impregnada de los vestigios de nuestro amor, una intensa combinación de anhelo, fragilidad y contento. Los ojos de Haruki, como ventanas transparentes a su ser interior, mostraban una lucha interna entre la satisfacción de ceder a sus necesidades básicas y la emoción de explorar las posibilidades de este intrigante nuevo camino. Mi mirada, delicada pero firme, anhelaba sus expresiones, comprendiendo en ese momento que las palabras lograrían reflejar la intensidad de nuestro vínculo. ¿Qué es esto?, comencé gritando en el baño, mi voz destacándose entre los sonidos que lo llenaban. No es necesario que nos dé una descripción. Me observó con ojos llenos de emoción, planteándome en silencio su propia incógnita. Siga adelante. Sin embargo, tiene la capacidad de acercarse a nosotros si así lo permitimos. Sería de gran ayuda si pudiera brindarnos conocimientos acerca de nuestros cuerpos, nuestros anhelos y nuestra propia identidad. Un gesto simple de abrazo por parte de Haruki demostró su entendimiento y acogida de esta nueva situación. Siempre ha sido un alma apreciada en mi camino poco convencional, donde las normas de la relación eran cuestionables y los conceptos de amor y vínculo eran flexibles. ¿Aún no hemos finalizado? Al cuestionar, su tono denotaba alegría y emoción por la próxima travesía. Existen nuevos conocimientos por adquirir, vivencias por experimentar en esta travesía que hemos iniciado. Austin sonrisa ilumina su rostro mientras elimino la sombra de su brazo, percibiendo la suavidad de su piel al tacto. Negué con firmeza, mis ojos centelleando con un aura de enigma y emoción. Nada a largo plazo. En ese instante de agitación, mientras estábamos en nuestro refugio personal en el baño, los sonidos nocturnos resonaron en nuestros pensamientos, recordando las enseñanzas, la complicidad y la ternura del vínculo físico. La educación poco convencional que recibimos dio un giro significativo, creando un vínculo más fuerte de lo que cualquiera de nosotros esperaba al inicio de esta experiencia.
La conexión que compartimos. Con un tono reflexivo, Lorenzo inició su intervención. Fue modificada, ¿verdad? Las fronteras convencionales ya no tienen validez. No, eso no es así, contesté con mi voz hermosa pero firme. Sin embargo, esa situación tiene el potencial de convertirse en algo realmente bello. Nos adentramos en un área desconocida, estableciendo nuestras normas y concepción de lo que es la conexión. El aire resplandecía con estas epifanías, dejando atrás la carga de las tareas nocturnas para dar paso a un sentimiento de asombro y expectación. En ese instante comprendimos que no sería necesario implementar las limitaciones en cuanto a las relaciones formales. El anciano tiene potencial para ser un amante, mientras que el estudiante podría transformarse en un compañero apasionado. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo destino?, inquirió Lorenzo. La combinación de emociones y nervios en su rostro resulta cautivadora. ¿Hacia qué destino nos conduce esta senda? Me acerqué un paso más. El calor de nuestros cuerpos a punto de tocarse, una temperatura compartida que llena el espacio que nos separa. Nos conduce a cualquier lugar que deseemos. Establecemos las normas, los límites y la amplitud de esta conexión. Se trata de un trayecto de exploración, aprendizaje y anhelo. Austin sonrisa se dibujó en su rostro. Identifico a esa persona como una representación mística de mí mismo. Tenemos una broma interna, una complicidad que solo nosotros entendemos. La mirada compartida expresaba mucho, era una conversación silenciosa sobre amor, confianza y la libertad de descubrir sin restricciones. Cuando alguien pregunte, respondió con entusiasmo y energía, explicaremos que estamos ampliando nuestras iniciativas de solidaridad familiar, ¿cierto? Austin sonrisa sincera brotó de lo más profundo de mi ser, reflejando la alegría que experimentaba en ese instante. Sin duda, una forma innovadora de abordar las interacciones familiares. Al final del día, no representamos únicamente un núcleo familiar. Nuestra familia no teme vivir la vida según nuestras propias reglas. Cuando la sonrisa desapareció, nuestros ojos se sellaron, transmitiendo un sinfín de significados sin necesidad de hablar. Nuestra relación había evolucionado a una etapa distinta, la cual auguraba vivencias intensas, desarrollo y una conexión más profunda con la belleza en nuestra intimidad compartida. Durante la noche, las sombras que antes acompañaban nuestra pasión por bailar, ahora nos rodean como un capullo seguro, resguardando nuestra historia del exterior y dejando que se despliegue a su propio ritmo, como una danza lenta. Los primeros rayos de sol entraron en la habitación, creando una atmósfera cálida y acogedora, en contraste con la luz misteriosa de la luna que nos había envuelto la noche pasada. Mi mente divagaba, mi cuerpo todavía cargado con las emocionantes revelaciones de las noches pasadas. El cuarto, un testigo silencioso de nuestra rutina diaria, nos recibe con tranquilidad al comenzar un nuevo día, invitándonos a salir de nuestro refugio de placeres compartidos. La respiración de Haruki, suave y constante en mi espalda, indicaba que él también transitaba en el límite entre el sueño y la vigilia, su cuerpo también sincronizado con el ritmo de nuestro entorno. Volteé ligeramente, mi espalda todavía recordaba lo cerca que estábamos, y observé cómo él descansaba. Su cuerpo demostraba una gran fortaleza incluso cuando estaba tranquilo, y sus rasgos, relajados y receptivos al descanso, reflejaban la serenidad y la alegría que indicaban las fuertes relaciones que habíamos forjado. Las acciones nocturnas, nuestras travesuras secretas, se proyectaban en mi cabeza como una película en blanco y negro. El ardor de nuestro amor, las confesiones calladas, la risa en común y la emoción de descubrirnos juntos, eran escenas vívidas que se proyectaban en el cine de mi mente. Los sentimientos y sensaciones melancólicos que habíamos vivido seguían fluyendo por mis venas, como un resplandor de nuestra complicidad compartida. En aquel instante, mientras me encontraba bajo los cálidos rayos matutinos, comprendí que no se trataba únicamente de una satisfacción física o prohibida. Trataba de encontrar una debilidad en común, de mostrar lo que guardamos en nuestro interior y de crear una bondad que no tiene límites. Nuestro vínculo poco convencional había ingresado a un nuevo territorio desconocido, el cual auguraba una emocionante travesía en confianza, pasión y afecto. Un sonido suave y delicado, parecido al susurro matutino, indicó la hora de despertar a Haruki. Despertó con los ojos abiertos, flotando en busca de mí en la hermosa luz matutina. Compartimos un entendimiento profundo de la importancia de nuestras vivencias y de los enigmas que el futuro nos depara, sin necesidad de expresarlo verbalmente. Al día siguiente susurra con una voz impregnada del silencio matutino y la incertidumbre de los compromisos sorpresivos de la velada anterior. Elogiándote, le dijo que tenía unos ojos preciosos. Contesté expresando gratitud y cariño en mi voz.
El mundo en el que vivimos ya no es como antes, ¿cierto? Austin sonrisa se dibujó en su rostro, sin que él mismo fuera consciente de ello, mientras cargaba con el peso de las revelaciones de la noche. Expresó que no lo era. Es similar a explorar un territorio inexplorado de vivencias, escondido en lo cotidiano. En la tranquilidad de la mañana, nos encontramos sentados, sintiendo tedio en compañía de los demás. La hermosa atmósfera matutina se convierte en un recordatorio del ardor de la noche anterior. El cuarto se transformó en un refugio íntimo, un lugar para detenernos, meditar y vislumbrar las posibilidades que el día y nuestra próxima experiencia nos depararían, con sus delicadas sombras y la luminosa luz que se colaba por las puertas. En el ambiente flotaban interrogantes sorpresivos y anhelos misteriosos, sin embargo, no experimentábamos miedo ante la jornada, sino que nos deleitábamos en el entorno, en el cierre de nuestra pasión compartida y en la anticipación de lo que nos deparaba mientras explorábamos este fresco y emocionante capítulo de nuestra relación poco convencional. El añadido matutino no representó el final de nuestra historia, sino un fresco y estimulante punto de partida, una base para nuestra narrativa en curso a medida que nos adentramos en el misterio de nuestros anhelos entrelazados, impregnado de un intenso sentimiento de amor, confianza y descubrimiento compartido.